Son del pueblo del ídolo. El título de la Jerusalén. Mis familiares vienen de Rusia. En la Argentina, una gran cantidad de sucesos relevantes llevan la huella identitaria de la colectividad judía. La primera cooperativa agrícola, el desarrollo de la escuela técnica, la aparición de la televisión en el país, un premio Nobel en medicina y tantos otros logros científicos, culturales, empresariales y sociales que se deben a la comunidad judía. En la Argentina, judíos de todo el mundo encontraron un hogar donde poder echar raíces y progresar. Pero migrar a esta nueva y lejana tierra era una aventura que no podía ser enfrentada individualmente, sino de manera colectiva y organizada. Esto es algo que el pueblo judío sabía, y por eso fueron creando tantas instituciones de ayuda mutua, ligadas al cooperativismo y la acción social. Si bien hay rastros de la presencia judía desde la llegada de Colón a América, fue a partir de 1862 que empezó a haber una presencia judía organizada en la Argentina, que surgió inspirada en el deseo de tener un espacio propio para ejercer sus tradiciones y rituales religiosos. En aquel entonces, la actividad del registro civil estaba en manos de la Iglesia. Es por esto que se instituyó la Congregación Israelita, hoy conocida como el Templo Libertad, para satisfacer esta necesidad de permitir y registrar los nacimientos, bodas, defunciones y demás acontecimientos civiles en un marco propicio. Este fue el antecedente que empezó a instalar y legitimar la presencia de esta minoría por aquel entonces en nuestro país. La primera llegada masiva de inmigrantes judíos ocurrió entre 1889 y 1914. En esos años, y en el marco de un plan de inmigración promovido desde la Argentina, arribaron a estas tierras una gran cantidad de polacos, ucranianos y sobre todo rusos, que venían escapando de las matanzas del zarismo, los pogroms. El 14 de agosto de 1889, llegó un primer contingente con 136 familias judías que iban a dar origen a la experiencia de la colonización agrícola judía en el país. Este primer grupo autogestado en Europa llegó a Buenos Aires con tierras compradas y una gran expectativa, pero a su arribo se dieron cuenta de que mediante una estafa habían sido defraudados. Con ayuda de la Congregación Israelita, consiguieron firmar un contrato para la adquisición de tierras y maquinarias para la producción agrícola en la provincia de Santa Fe, hasta donde se trasladaron con mucho esfuerzo y teniendo que atravesar situaciones más que difíciles. Llegaron a un lugar desierto, donde sufrieron el abandono, la soledad y el hambre, que se llevó la vida de aproximadamente 60 niños pequeños. Luego, por intervención de un médico higienista ante las autoridades nacionales y provinciales, consiguieron que se cumplieran los términos del contrato y comenzó a funcionar correctamente la comunidad. Fue así que se creó la primera colonia agrícola judía autoorganizada, la colonia de Moisésville, también conocida como la Segunda Jerusalén. Tomando en cuenta la experiencia de Moisésville como modelo, la Jewish Colonization Association, una organización filantrópica,
fundada por el barón Hirsch en Europa, se encargó de articular la organización de otras colonias similares en la Argentina, reclutando voluntarios judíos que querían escapar de las persecuciones del zarismo. Así, se desarrolló el concepto de trabajo como colonia organizada. Esta asociación les entregaba las tierras en condiciones muy beneficiosas, a pagar en 20 años y con parte de la cosecha. Y así fueron naciendo los llamados gauchos judíos, término acuñado por Alberto Gerchunov en 1910. La primera comunidad organizada por la Jewish Colonization Association fue la de Mauricio, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Como pioneros en el desarrollo del cultivo de girasol, hicieron uno de los más grandes aportes a la agricultura de la Argentina. Este pueblo fue creciendo económica y poblacionalmente, sin borrar jamás sus raíces judías. Solo basta con ver el magnífico edificio de la Asociación Israelita con su histórico teatro y la estrella de David flameando junto a la bandera argentina en la plaza central y hasta en la mismísima Iglesia Católica. Algunas de aquellas primeras colonias se fueron formando en el centro de la provincia de Entre Ríos. En donde hoy se encuentra Villa Domínguez, se instalaron los primeros edificios de la fundación del barón Hirsch. Este galpón, donde aún se conservan herramientas del 1800, era el lugar donde las familias recién llegadas pasaban sus primeros 7 días antes de tomar posesión de sus campos. En esta localidad se construyó el hospital israelita Dr. Noé Yarcho, que aún continúa prestando sus servicios. Se considera que aquí se originó el concepto de cooperativismo comunitario para el cuidado de la salud, es decir, lo que hoy conocemos como obra social. Este viejo edificio, que hoy es un taller mecánico de un exalumno, fue la primera escuela técnica Hort de Sudamérica. Y en el Museo Histórico se exponen objetos, herramientas y recuerdos de aquellos primeros pasos de la comunidad. La cabecera de las colonias judías entrerrianas es la pintoresca ciudad de Basavilbaso. En el centro se encuentra la sede de la primera cooperativa agrícola de Sudamérica, fundada en agosto de 1900. Este lugar fue un importante nodo ferroviario desde donde salía la producción agrícola de toda la región. Basavilbaso cuenta con varias sinagogas, como esta, emplazada en un barrio de trabajadores y construida a finales del 1800 por los propios obreros. Pero el sitio histórico más trascendente de su creación es esta sinagoga rancho en la colonia Novibuco, en el medio del campo, en las afueras de Basavilbaso. Aquí aún se conservan intactos el centro religioso, la escuela, algunas casas y el cementerio de la comunidad. Aún hoy puede apreciarse la impronta que dejaron aquellos pioneros en estos pueblos y ciudades. El trazado urbano grupal y comunitario, con sus calles largas y las casas agrupadas siempre al frente, con las quintas indefectiblemente en la parte de atrás. Todo estaba pensado para incentivar los vínculos sociales y la ayuda mutua. El aporte del pueblo judío en el desarrollo agropecuario fue vital. Incrementaron la variedad y la rotación de cultivos. Se hicieron fuertes en la alfalfa y el trigo. Trabajaron en la mejora de la cruza de ganado vacuno y en numerosos emprendimientos lácteos. A estas colonias agrícolas
no venían hombres conocedores de los temas del campo. Venían artesanos, que con dedicación y gracias a la ayuda de los lugareños, aprendieron a arar la tierra y sembrar los campos. Personas con oficios variados, que les sirvieron para arreglárselas con las herramientas y la construcción, inicialmente de sus casas y luego de sus pueblos. Así, fueron levantando las sinagogas, escuelas, centros de salud y mucho de lo que 100 años después aún se conserva intacto. En las colonias rurales, el trabajo era muy duro. Esto hizo que muchos abandonaran el intento y emigrasen hacia las ciudades para dedicarse a realizar sus oficios. Otros, en cambio, se quedaron en el campo, pero lograron que sus hijos ingresaran a la universidad y progresaran. Este fue un ejemplo que en muchos pueblos fue incentivando a otros vecinos no judíos a profesionalizarse también. Pero no solo en el campo se destacó la comunidad. Existen otras partes del país en las que la comunidad judía realizó grandes aportes, como en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y es también lo que queremos agradecer y destacar. En el año 1894 en Buenos Aires, durante este período de gran caudal de arribo, se fundó la Hebra Kedushá, que con los años se convertiría en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Desde el inicio, desplegaron tareas de ayuda mutua solidaria, como redes de apoyo y acompañamiento para la articulación de los inmigrantes con la sociedad en general. Uno de los principales objetivos de AMIA era legitimar la posibilidad de que los entierros de los judíos se hicieran en cementerios judíos. Recién en 1911 consiguieron la autorización y se pudo concretar la fundación del primer cementerio israelita de la Argentina. La importancia de este hecho radica en que, como se sostiene desde AMIA, el cementerio judío es uno de los máximos símbolos de recordación. Es el agrupamiento familiar más allá de la vida, es el protagonismo de la historia. Durante décadas, continuaron llegando inmigrantes judíos desde diversos lugares del mundo. Tanto en las ciudades como en el campo, los recién llegados se iban agrupando, un poco para evitar el aislamiento, otro poco para no perder sus raíces y fundamentalmente para compartir las penas y esperanzas. De esta manera, nuestra tierra se empezó a poblar de Ashkenazim, provenientes de Rusia, Polonia, Ucrania y otros países de Europa Oriental y Central. También fueron llegando los sefaradim desde Turquía, Marruecos, Siria, Líbano y otros países del Mediterráneo. En la década del 30, arribaron desde Alemania y todos aquellos países afectados por la ocupación del nazismo miles de familias que escaparon del Holocausto, el genocidio antisemita que causó la muerte a más de 6 millones de judíos. Fueron expresando su identidad judía como ortodoxos y laicos, con sus diversas preferencias idiomáticas, culturales, ideológicas y políticas. Esta diversidad fue dando origen a una intensa y fecunda vida social e institucional. La comunidad dejó impregnados aquellos valores trascendentales que habían traído, vinculados a la solidaridad, a la idea de asociarse para el bien común, a un concepto humanitario de contener y cuidar a los más necesitados y enfermos. Por eso, crearon eficientes sistemas de salud, contención social y educación, así como lucharon incansablemente por ampliar y defender los derechos de los trabajadores.
Una gran parte de la comunidad judía quedó enraizada a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, hay barrios como Once, Villa Crespo o Barracas que crecieron con esta impronta particular y están profundamente identificados con la población judía. La red de escuelas judías fue adquiriendo gran amplitud y variedad, tanto en su extensión como en su diversidad, con escuelas que respondían a diferentes líneas ideológicas: socialistas, anarquistas, yidishistas, hebraístas, sionistas, entre otras. Hoy son regidas por su excelencia educativa, técnica y de formación humana. No resulta extraño que de esta comunidad surgieran grandes personas portadoras de aquellos valores y enseñanzas, de aquella sensibilidad heredada y traída desde diversos lugares del mundo. A pesar de los logros y el desarrollo que tuvo la comunidad en el país, no estuvo exenta de momentos difíciles y dolorosos que marcaron su historia. Uno de ellos conmovió en particular por su significado ideológico. En los años 30, el nazismo, que azotaba a Europa, también instaló su ideología de odio hacia los judíos en nuestro país. Para denunciar y combatir esta amenaza, se creó la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, que hoy sigue luchando contra toda expresión de antisemitismo, discriminación, racismo y xenofobia, promoviendo la convivencia pacífica entre los ciudadanos. El 17 de marzo de 1992 se produjo un grave atentado en la Embajada de Israel en la Argentina. Y 2 años más tarde, el 18 de julio de 1994, sufrimos otro terrible ataque, esta vez en la sede de AMIA. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Estos fueron ataques contra toda la sociedad argentina, absolutamente entrelazada y comprometida con la esencia judía que hasta el día de hoy sigue buscando justicia. A más de 120 años de su fundación, AMIA constituye todo un símbolo para los argentinos. Sigue funcionando como entidad centralizadora de la colectividad, promoviendo el bienestar y el desarrollo de la vida en nuestro país. Tareas que se llevan a cabo no solo en su sede central en Buenos Aires, sino también en cada rincón de la Argentina. Trabaja en el fortalecimiento de los principios básicos de la democracia y el pluralismo que impulsan una convivencia respetuosa y diversa. AMIA viene desarrollando un sinfín de actividades sociales, culturales y educativas en resguardo de la historia y la tradición, con el fin de sostener y seguir afianzando los valores y el hondo sentido de comunidad. A través de programas basados en el ejercicio pleno de los derechos sociales, brinda ayuda a aquellos más vulnerables, posibilitando una mejor calidad de vida para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, asistiendo necesidades de judíos y no judíos. Sin dudas, uno de los más importantes aportes que este pueblo trajo a la Argentina fue el concepto activo de solidaridad y ayuda mutua, una forma vital de construir para estar presentes frente a la necesidad del otro. Esta idea se ve reflejada en la acción de B'nai B'rith, otra importante asociación judía internacional con sede en nuestro país desde 1930, que se caracteriza por su profunda vocación de asistencia social integrada a toda la sociedad. Esta es la institución civil sin fines de lucro que más donaciones, especialmente ligadas a la salud, logra traer a la Argentina. A lo largo y a lo ancho del país, distribuyen medicamentos de alto costo, sillas de ruedas y algunos otros servicios sanitarios de difícil acceso, donados por instituciones o personas de todas partes del mundo. Además, trabajan en el cuidado de ancianos, desarrollan espacios de encuentro para no videntes
y realizan acciones solidarias con niños de diferentes regiones. Por otra parte, B'nai B'rith Argentina desarrolla una importante tarea en el campo del diálogo interreligioso y de derechos humanos que agrega presencia, transparencia y confiabilidad a todas sus acciones solidarias. En la actualidad, la población judía en la Argentina es la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo por fuera de Israel. El pueblo judío fue adoptando esta tierra y muchas de sus costumbres, del mismo modo que la Argentina fue constituyendo parte de su identidad nacional con este ser judío que la integra. A lo largo de toda la historia, desde diversos espacios y roles, hombres y mujeres judíos nos fueron significando mediante el desempeño de papeles importantes en la sociedad argentina, ocupando un espacio fundamental en las comunicaciones, las artes escénicas, la música, la literatura, la radio, el cine y la televisión. Tanto como en el desarrollo profundo del psicoanálisis, la filosofía, la medicina y las ciencias. Pensadores y profesionales hacen cada día grandes aportes al conocimiento. Emprendedores ponen lo mejor para generar trabajo y crecimiento. Empresarios invierten para fortalecer nuestra industria local. Y miles de voluntarios trabajan en el marco de organizaciones de bien público, ya sean judías como no judías. Quienes tenemos la misión de cuidar la salud de una gran parte de la sociedad argentina, tenemos un profundo respeto, agradecimiento y admiración por todo lo que el pueblo judío a lo largo de la historia ha aportado y seguirá dando para la construcción de nuestra nación. Creemos que este es uno de los más sentidos homenajes que hemos realizado a lo largo de estos años, ya que no se trata de inmigrantes de un país que han venido a la Argentina. Se trata de familias que nos han elegido, nos han dado sus hijos y han aportado mucho a nuestros propios valores. La Argentina se nutre de la sabiduría de este pueblo, que sobrevivió persecuciones y repetidos intentos de exterminio sin perder la alegría, la memoria ni el espíritu comunitario. Este sentido de pertenencia activa se refleja en todas las costumbres y especialmente en cada detalle de sus celebraciones. Porque cuando una comunidad canta o participa conjuntamente en una rueda de baile, los corazones empiezan a latir juntos, al unísono, y ya no son las personas, sino la comunidad judía toda la que baila y se abraza con todos sus antepasados y con los que vendrán. Desde la Fundación OSDE, queremos por medio de este sentido homenaje resaltar frente a la sociedad el gran aporte que este pueblo ha hecho a la construcción de la Argentina y decir Lejaim a la vida para dar gracias al pueblo judío por elegir ser argentino. Una realidad incuestionable en cuanto a su Dios son el pueblo elegido. La Jerusalén Familiares que vienen de Rusia. normal.